Seguimos platicando sobre la costumbre y el hábito de leer. Lupita, íbamos a buscar los motivos por qué los jóvenes no leen y mucha gente adulta tampoco. Antes de Lupita, me permito introducir un poco. Hay un escritor inglés que se llama Samuel Johnson, el doctor Johnson. Es tenido como el más grande escritor inglés después de Shakespeare. Es una obligación de cada inglés saber quién fue, quién es el doctor Johnson. Y Johnson contesta cuando le hacen una pregunta. Mire, un hombre que no lee, dice el doctor Johnson, se parece mucho a una vaca. La vaca dice, qué feliz soy. Aquí está mi corral, aquí está mi pasto y ahí está mi toro. No necesito más, esto es alegría, esto es vivir de veras. No. Así un hombre bruto o ganapán o analfabeta. Un hombre cultivado se mide por la cantidad de necesidades que tiene. Si usted es un albañil, bueno, puede ser muy respetable como albañil, pero como ciudadano da muy poco a la sociedad. Encarama ladrillos, ya, hasta ahí llegó. Y sus necesidades, primero, son muy pocas y segundo, son brutales. Para usted, si es un albañil o si es pepenador, el banquete consiste en empujarse un buen taco de carnitas. Y ahí llegó todo. Un poco de pulque, sobre todo aquí en Hidalgo. Hay muy buen pulque, no sé si todavía había en algunas regiones. Hay muy buen pulque. ¿Todavía? Sigue habiendo. Ya. Sigue habiendo. Yo no veo, es una bebida muy indecente. ¿Por qué no? Pero no, si maestro, usted no es una bebida indecente. Es Si usted es rico una néctar persona- para maguey. Por eso se hundió el imperio tolteca, por el pulque. Por el que abuso, la el vieja abuso. aquella le llevó al El pobre abuso. rey. Y el Imperio Romano El se pobre hundió rey. por el vino tinto que tanto le gusta a usted, don Ricardo. Bueno, así que también es cierto. mejor no. El hombre El cultiva- abuso es lo que hunde a los Exactamente. pueblos, ¿no? El En hombre, todos los aspectos. no hay más pasión que la que produce el abuso. La prudencia, vital, es una forma de la cobardía o de la mediocridad, por favor. Es una pareció forma de bien. convivencia social. El hombre cultivado tiene muchas necesidades, muchas más. Para ser feliz requiere muchas más cosas que el hombre patán. Corrientemente, el hombre pobre dice, qué bueno que requiero de pocas cosas. Soy más feliz que el hombre que necesita muchas cosas. Esto es falso. Es que necesita muy pocas cosas y muy groseras todas. El hombre cultivado necesita muchas y exquisitas todas. Y hay una gran distancia entre el ciudadano que yo puedo ser, nada admirable, pero sí hombre que se ha empeñado en cultivarse toda la vida, y el que recoge basura, o el que castra marranos, como dirían los españoles. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre mi lengua, que requiere de mucho para poder ir vertiéndose para usted, y la lengua del ganapán, que pronuncia 4 o 5 frases por todo vocabulario, con 5 o 6 palabras tabernarias entre palabra y palabra. ¿No es así? El secreto de leer es ser mejor. Decía Goethe, un viejo alemán de inmensa fama, Goethe el poeta. Un hombre que lee es como dos veces un hombre que lee es como 2 veces el mismo. Al cuadrado. Un hombre que no lee es como la caricatura de él mismo. Esta es la diferencia. Ahora veamos de dónde viene que en nuestro país se lea cada vez menos. Guadalupe Durán lo sabe. Venga. Una de las causas que yo he encontrado a través de la experiencia es precisamente que los maestros que hemos estado al frente de un grupo tampoco leemos. ¿Por qué no leemos? Quizá en su oportunidad no le encontramos el gusto a la lectura, o también en ocasiones solamente nosotros preparamos nuestro trabajo del día y llegamos a casa y no leemos, no preparamos más allá del trabajo del siguiente día, sino que nos quedamos con una sola hoja o 2, si acaso 3 o 4 cuartillas, y con eso llegamos y nos presentamos en el aula frente a nuestros alumnos.
Para mí, ¿cómo es que el maestro no da el ejemplo a sus alumnos con la lectura? ¿Cómo va a inculcarles, a imbuirles, a motivarlos para que lean si él mismo no lee? Usted, Guadalupe, en los años que lleva, piense primero en maestros y luego en alumnos. ¿Ha encontrado algún maestro y algún alumno que lea admirablemente? Sí he encontrado. Sí. Sí he encontrado. En un grupo de 60 alumnos aproximadamente, hay ocasiones en que 2 alumnos, no 1, sino 2, son los que se han interesado en leer. ¿Y leen de veras bien? Y leen bien, y Ya. piden orientación. Ah, ya, bien, Sí, bien. que eso es lo interesante. Claro. Quiere decir que ese chico está motivado. Maestra, estoy leyendo esto. Llegan tímidos en primera instancia, ¿no? Ya. Llegan tímidos, estoy leyendo esto. ¿Está bien? He leído esto. Ya. Eso ya quiere decir que él solo o Va buscando. va buscando su camino o está recibiendo la orientación, Y ¿verdad? diga, ¿recuerda usted cuando le han dicho, estoy leyendo esto, más o menos, qué libro le han mostrado? ¿Recuerda alguno? Sí, generalmente son libros de aventuras. Bien. Libros que de Julio Verne, por Ajá, ejemplo. bien, Sí, bien. de Julio Verne. Y necesariamente, bueno, ya cuando llegan hacia el maestro, a mí en general, que se han dirigido, ya yo procuro irlos llevando, ¿verdad?, hacia sus gustos, ir descubriendo en ellos lo que realmente les está interesando. Si les da por las aventuras, bueno, pues indicarles por ese camino otras lecturas del mismo tema literario. Hay ¿verdad? un libro editado en España, casi todo lo que leemos se edita en España, en Barcelona, ¿no? Traducciones de diferentes idiomas, que se llama Aventuras de Tierra, Mar y Aire. Es un libro delicioso. Ahí es donde se da uno cuenta que la aventura no es nada más la burrada de los gringos. ¿Cómo se llama el señor que hacía cine? De Walt Disney. De Walt Disney. No, sino que hay verdaderamente un entretejido de inteligencia y de auténtica audacia en la aventura que vale mucho la pena conocer. Claro. Claro, les motiva a ellos su imaginación, su creatividad. Entonces, cuando ya ese alumno ha llegado y ya ha pedido la orientación, va por buen camino, pero es uno o son 2. Diga usted 2 entre 60. 2 entre 60. ¿Cada año le tocó a usted siquiera 2 entre 60? Ocasionalmente, a veces 1. Ocasionalmente. A veces 1. En encuestas que se hacen en el grupo, ¿cuántos han leído el periódico del día? Oh. Es pavoroso. ¿Cuántos los han leído una vez al mes? Si acaso 2 manos se levantan, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Quiere decir que ellos no traen la formación, y ya estoy hablando de nivel medio superior. ¿De dónde viene eso? Y para mí es un problema anterior, de la primaria, de la secundaria. Yo me he encontrado actualmente con casos de mamás, amigas mías, que me dicen, oye, ¿tienes este libro, El Principito, por decir algo, en muchachos de bachillerato? Ya. Se lo dejaron a leer a mi hijo. Ah, pues sí, si lo tengo, lo presto. A la siguiente semana, oye, le dejaron a leer el Popol Vuh. Bueno, bien. Bien, pero para mí me parece que están dirigiendo, el maestro que tiene de literatura o de español, el que sea, está dirigiendo esa forma de lectura Anárquica. anárquica, Ya. sin ton ni son. Ya, es que ¿verdad? no sabe el pobre. Ese Entonces otro es motivo. cuando se confunde precisamente al alumno, porque el alumno que quiere leer y que ya ha encontrado realmente su tema, ¿verdad?, de repente lo sacan de balance, ¿sí? Y entonces él no recibe esa orientación que debe tener. Y para Esto ya es pedir mucho, Guadalupita. Sí, maestro. Es yo pedir sé. que el maestro no solo lea y que sepa leer, sino que sepa orientar la lectura. Exactamente. Esto ya es pedir mucho. Pero y este es Exactamente. el otro problema grave de la ausencia de lectura. Sí, el ¿Qué qué leer, qué leer? exactamente, Es decir, el qué a mí hay leer. gente que me dice, bueno, ok, tú tienes muchos libros, te gusta mucho leer, etc. Sí. ¿Qué leo? Y Bueno, pues, ¿cuál es tu gusto? ok, entonces, ¿De qué estás yo- orientado? Uno puede regresar a aquello de que todos los que nos gusta mucho leer, nos enamoramos de la lectura con 1 o 2 libros. Claro. Evidentemente. Sí. Y no fueron los primeros que leímos. A lo mejor fueron el 18º, el 19º que leí, pero un día un libro nos enamoró de la lectura. Ya, claro. Pues vamos a decirles que lean ese, porque a lo Claro. mejor coincide el gusto, a lo mejor no. Sí.
Porque siempre hay un libro, el libro que nunca se olvida, con aquel que se enamoró uno de leer. Sí. Generalmente en la juventud son los libros de aventuras, ¿no? Sí. Son los grandes clásicos de los bien, niños, claro. ¿no? Julius Verne, ¿no? Sí. Etcétera. Yo les preguntaría a ustedes dos, ¿qué 20 libros debe leer indispensablemente una persona para que se aficione a esta bella costumbre? 20. En México, 20. ¿qué primeros 20 libros deberá leer? Desde luego una novela erótica, fuertemente erótica, para que se prenda, para que se enamore. No, bueno, yo estoy hablando de jóvenes, vaya. Los jóvenes, son unos 15, bribones, 14 años. ¿saben ¿Qué todo? deben leer? Sí. Una novela erótica. Que los enamore eso y que vayan por ahí. Tiempo ¿De habrá. quién? ¿Qué autor? De que, ¿Cuál bueno, hay recomienda? una ¿Cuál? tremenda. Es que las que yo recuerdo son tan terribles. La Condesa Gamiani, por ejemplo, que es una novela que no la deben leer ni los adultos, pero es terriblemente amena. Y por ahí puede enamorarse al muchacho. ¿Con qué lo quiere enamorar? Hay un libro que se llama 8 combates de boxeo, que son 8 crónicas espléndidas, hechas por cronistas periodistas, no escritores, periodistas sobresalientes. Ingleses, alemanes, españoles, no hay ninguno, pero peruanos sí, y argentinos, hay 4 espléndidos. Y eso puede enamorar al muchacho que le guste el box. No solo se da el box en el ring, hijo, y en la calle, también se da en la literatura, asómate, Claro. fíjate. De arranque, Guadalupe, que lean lo que les dé la gana. Exactamente. Ese ha sido uno de mis Aunque sistemas. no maestro. haya orientación, Exactamente. después vendrá la Sí. orientación. Que lean todo lo que les caiga en la mano. Absolutamente. Ha sido mi recomendación. Recomiendo de mucho siempre. las novelas pornográficas, Sí. o las eróticas, o las de terror. Maestro, es que hasta los Mejor letre- las de terror, maestro. es que hasta los Otra letreros cosa. de los camiones nos enseñan algo, ¿cierto o no? Ciertamente. Ya, algo que siempre lee, pero en fin. Generalmente. común es Generalmente. el libro libros que hablan de pasiones intensas, no exactamente las eróticas. Por ejemplo, el clásico del Conde de Montecristo. Es un libro Está bien. que lo hace a uno sentir ese Sí. enorme placer de la Fue uno de mis venganza primeros- leída. Exactamente. Fue uno Creo de que mis todos los primeros jóvenes Ese lo han tipo lo leído. hicieron polvo, Sí. pero se recuperó. Es muy poderoso. Es encantador Acaba siendo- leer libros de cosas que uno no puede hacer, Claro. nunca ha hecho. Por Acaba- ejemplo, acaba tener un siendo- tesoro, acaba disponer siendo- de mucho dinero, ¿no? Acaba siendo el arquitecto, el Conde de Montecristo fue uno de los primeros amores, profundamente inmoral, porque es el canto de la venganza. Pues lo que le digo. Qué terrible cosa. Y todo el mundo lo ha aplaudido y Sí. lo ha leído. Lo Y disfruta se sigue uno. leyendo, se Está sigue hecho leyendo. Los en jóvenes les mil gusta. versiones de Sí. películas, etcétera, ¿no? Miren ustedes, en una ocasión estaba Pedro Enrique Sureña, doctísimo maestro de la generación del Ateneo en México. Estaba en su casa en Buenos Aires y vieron que un libro que tenía en la mano lo tenía también uno de los alumnos o discípulos que había llegado, muy deshojado. Dijo, ya sé qué vamos a hacer con ese ejemplar que trae fulano. Fue al balcón, vivía en un tercer piso, y fue arrancando página por página y echándolo al vacío, a la calle, página por página. Y le preguntaron, ¿por qué, maestro? Dice, no sabemos si pasa un muchacho y le llama la atención la hoja tirada y la levanta y la lee. Y ahí tenemos a un lector o a un poeta. Ahí pescó, como Ahí dicen. pescó. Claro. Ahí clavó el pez. Sí. Es muy linda la anécdota, Sí, ¿no? sí. Primero, el gran afán que tenía este hombre de comunicar la pasión de la lectura. Y luego la profunda buena fe. A lo mejor con una hoja tirada en la mitad de la calle le nace el amor. Por esto que lo hará ser doblemente el mismo. Me viene a la mente una bonita anécdota también de libros, porque hay gente que también tiene muchos libros o compra libros por llenar sus libreros. Sí, porque de hizo la adorno, nada residencia y más. compró, ok. Parte de la Pues entra decoración. un tipo un día una vez a su biblioteca y encuentra que había un bello libro que él había comprado y simplemente lo había puesto en alguno de los plúteos y se había estado tranquilo. El libro no estaba tan tranquilo, porque el libro se sentía sumamente ofendido de que no había sido leído. Ya. Se sentía frustrado, el libro no quería ya vivir ni estar ahí en la formación guerrera de los demás libros, siendo objeto de la indiferencia. Si entonces el libro raro, ¿verdad?, sobresaliente, empieza a chisparse de los demás libros y se va hacia la orilla porque se quiere matar por no haber sido leído y porque su dueño nunca lo ha abierto siquiera. Ya. Y se llega a la orilla y se tira al vacío. Y queda ahí deshojado y maltrecho. Había polvo inclusive. El propietario a los 2 o 3 días después entra a su biblioteca y se encuentra el libro ahí caído. ¿Y ahora cómo se cayó A ver.
Ah, sí, yo no lo había visto. Y comenzó a leer. Ay, Está bien. pues qué interesante. Oye, se rompió, no, lo voy a pegar. Y esto me lo llevo a la recámara, esto lo voy a leer ahí en la cama. Al día siguiente bajó a la biblioteca y todos los libros estaban en el suelo. Ya, qué bonito. No había leído nada. A mí me late que usted acaba de inventar esa anécdota. ¿Por qué la había inventado? Es posible. Es buena. Todos los libros estaban Es buena. tirados, querían Sí. ser leídos. Claro. ¿De dónde viene esta indiferencia por la lectura, hija mía? Pues yo creo que les hace falta información ¿A quiénes? a los maestros. ¿De a dónde todo viene la mundo, falta de información de los maestros? de su propia formación, ¿De dónde viene esa mala formación? de su educación, desde ¿De la dónde escuela, viene esa mala educación? de la propia educación que han recibido a través de su vida. Vámonos para atrás. ¿Hasta dónde la refiere usted? ¿Hasta dónde la lleva? Pues yo creo que hasta la escuela, bueno, de la escuela primaria, Atrás, vámonos en la historia, hacia atrás. ¿Cuándo comienza este derrumbe de la inteligencia? Yo lo sitúo en 1917, con el triunfo de la Revolución de 1910. Recuerde Bueno. usted que viene una revolución y los que salen pues son los guerrilleros. sí, ¿Y quiénes son los guerrilleros? Pues no son los exquisitos, no, son los brutales. Y son los que aquí llegan al poder, al triunfo de la revolución. sí, Pero Zapata, que nunca llegó al poder el pobre, que Villa, Obregón, compañía, ¿no? Ya sabemos Sí. quiénes son. Que eran unos patanes. Eran hombres de mucho valor físico, de mucho arrojo, y llegan al poder. Y los intelectuales eran sus alcahuetes, sus conseguidores, sus correveidiles, sus secretarios. Ningún intelectual tuvo las agallas suficientes para tomar el rifle y ponerse codo con el guerrillero, ninguno. De ahí le vino al guerrillero triunfante un profundo desdén por el intelectual. Recuerde usted, no se puede decir textualmente porque Zapata era muy mal hablado, como convenía su condición de caporal. Claro. Pero recuerde usted que emitía algo que parecía un pensamiento y le decía a Sotoygama, que era el que estaba más cerca, Enrique. que era el jurista, que era el intelectual. Ahora, ay, garigolele, bonito, ¿usted qué sabe? Y ya el otro ponía aquello, como fue el plan de Ayala. O y las Villas demás con cosas, Martín Luis o Guzmán. Villa Claro. con Martín Luis, Exacto. ¿no? Estos salvajes, sí. que hicieron tantos beneficios, que dieron tantos malos ejemplos, no podían respetar a la inteligencia, Guadalupe. Y esto lo heredaron los políticos mexicanos, que hasta Cárdenas, no, Ávila Camacho, fueron militares. Realmente para encontrar un general hecho en la revolución, que fueron los que llegaron al poder en México, amante de los libros, había que remar. Sí. No todos fueron Francisco L. Urquizo. Eran más bien hombres casi selváticos, Sí, sumamente ignorantes. burdos. Ignorantes todos, sí. Bueno, Obregón siquiera tuvo la decencia de apoyar el programa de edición de libros de Vasconcelos, Claro, que es pero la única flor en dónde ese tuvo Sí, Vasconcelos? era único. Muerto de miedo Vasconcelos por las posibles cóleras de Obregón, Vasconcelos era cobarde, Obregón era terriblemente valiente y sabía mandar matar. Pues salió corriendo Vasconcelos, prefirió ocultarse, opacarse, y luego cuando pudo dar la batalla política, salió corriendo otra vez a Estados Unidos y a Europa. Es decir, los intelectuales no dieron una demostración de virilidad, de entereza, de hombría, junto con la inteligencia. Yo creo que ahí se desprendió un profundo desdén por la inteligencia. Pero también, sin embargo, don Ricardo, ahí en esa época nacen los grandes sabios contemporáneos de México, Caso, Reyes, y todos esos que fueron de una misma generación y que al margen de la revolución y de las estaban haciendo trabajos literarios, Yo estoy de acuerdo. crearon la revista Sabia Moderna, crearon varias revistas literarias De acuerdo. interesantes. Pero conste que era un grupo. Sí, Y quedó como grupo, y muy estrecho. Eso no se hizo cultura nacional, Bueno, de ninguna manera, nunca. Una de las cosas que había yo anotado para este programa era que no había habido nunca, desde el triunfo de la Revolución de 1910, un programa o un proyecto nacional cultural. Salvo los escarceos de Vasconcelos, nunca hubo, ni hay todavía, un programa nacional o un proyecto nacional de cultura. Cultural no lo hay. El grupo que usted mencionó, antes de, bueno, Caso, entre los del Ateneo, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Enrique Sureña,
Torri, etcétera. Era un grupo y quedó como grupo. Después otro grupo heredó a ese grupo y otro grupo heredó a ese grupo. Pero El siguieron grupo siendo grupos. se fue extendiendo siempre. un poco y ahora mi generación heredó a la generación de contemporáneos y a la que le siguió. Como generaciones, como grupos muy cerrados. Esto no se ha extendido a todos los demás. Contaba yo aquí en Hidalgo en alguna ocasión que fui profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Renuncié al segundo semestre, porque en primer lugar los semestres eran de 4 meses o 3. Segundo, el examen consistía en que abriera el muchacho un libro y leyera, y no había quien pasara el examen. Tenía yo que reprobar por la manera de leer un párrafo de 15 líneas. Muchachos posgraduados, Guadalupe, que no sabían leer. Así no puede usted esperar casi nada. Bien, pues vamos un momentito a unos mensajes. Le quito un poco el aire que llevaba ya don Ricardo, pero tiene que ser esto así. Lupita, nos perdonas, no se vaya, regresamos, seguimos platicando. Esto es muy interesante.